Desde que el video anterior no se escuchó muy bien, y lo que voy a hacer es, aquí tengo todo lo que revisamos en esa primera clase. Entonces voy a tratar de explicar solamente lo que estuvimos haciendo. Em, esta primera, en esta primera parte lo que intentaba hacer ver es que el concepto de área es algo que nunca se ha definido de manera formal. Eh, Al decir nunca me refiero a hasta este punto en el que están ustedes estudiando eh, la carrera. Y eh, decía que en geometría, por ejemplo, se toma una unidad de medida que es un cuadrado de longitud 1, que tiene área 1, y entonces eh, definimos el área como el número de cuadrados de área 1 que pueden estar dentro de dicha región, lo cual funciona bastante bien para un rectángulo, por ejemplo, pero si tenemos una circunferencia que tiene radio 1, entonces ahí empiezan los primeros problemas, porque diríamos, ¿qué significan pi cuadraditos aquí? Entonces, si tengo un rectángulo que tiene área 2, lo que significa según esta definición es que podemos tener dos cuadraditos de área 1 ahí. Pero en el caso de la circunferencia de radio 1, cuya área es pi, entonces, ¿qué significan pi cuadrados del lado 1? Ahora, podríamos darle la vuelta a eso y decir, bueno, tenemos una circunferencia de radio 1 entre raíz de pi, con lo cual el área de esa circunferencia sería igual a 1. O sea, un cuadrado de área 1 se puede meter en esa circunferencia de radio 1 entre raíz de pi. Pero eh, entonces entramos en una dificultad que es eh, de qué manera ese cuadrado de lado 1 se puede encajar en ese rectángulo de radio 1 entre raíz de pi. Entonces, no parece posible que podamos romper el cuadradito y luego empezarlo a dispersar o deformarlo de alguna manera para que esa definición de área pueda encajar en una figura como esta. Y bueno, tenemos regiones más generales al final. Entonces, lo que mencionaba por aquí, creo recordar, es que, bueno, el área es un concepto en dos dimensiones para regiones en el plano, que son las que vamos a revisar en R2. O sea, vamos a tener curvas y vamos a calcular el área bajo esa curva. Entonces, en cierto sentido, pues tendremos, no sé, una elipse y le calcularemos qué área tiene. Entonces, en general vamos a tener regiones, conjuntos de puntos en el plano que van a ser acotados en principio, a los cuales les vamos a poder asociar una medida de área. Entonces, como se puede definir el área como para regiones en más dimensiones como una n área. Por ejemplo, si estamos en tres dimensiones, como sería el caso de un cubo, el área sería el volumen. De hecho, es común decir que es el volumen, un n volumen. Entonces, si estoy en R3, si n vale 3, entonces tendría el volumen clásico, por ejemplo, de un cubo. Si estoy en n igual a 2, tendría el área de un cuadrado, por ejemplo, si estoy hablando de la generalización de esas cosas a más dimensiones. Si n es igual a 1, entonces tendría un intervalo. Y lo que estaría midiendo sería la longitud. Entonces,
La pregunta es cómo medimos la longitud. Entonces lo que hace uno es asignar números no negativos a, a ciertos conjuntos de puntos, por ejemplo, siempre números positivos. Entonces tenemos un conjunto de puntos, le asignamos un número, por ejemplo 2 metros o 5 metros, con lo cual podemos tener una idea o de qué significa, qué tan larga es una carretera o la altura que tiene una persona, por ejemplo. Entonces, en esa otra parte que teníamos, mm, sí, tenemos el segmento AB, un intervalo AB cerrado, y entonces la longitud, recordando cómo se hace en cálculo 1, se define como la diferencia de B menos A, tomando como punto de referencia el origen cero en la recta real, que es infinita realmente. Entonces se elige el punto, este punto de referencia, y a partir de ahí se miden o se ponen los números en la recta, y ahí podemos definir una forma de medir, que es la que se tenía con el valor absoluto. Entonces, pero la longitud de este segmento cerrado es la misma que la longitud de un segmento abierto, del mismo segmento pero abierto. Entonces, lo cual quiere decir que en este caso los puntos no tienen longitud. Entonces, la longitud del cerrado es igual que la longitud del abierto. Entonces, podemos asignar un número a cosas como esta, pero lo que ponía aquí es que podemos tener conjuntos de puntos totalmente distintos a algo continuo como esto que está aquí. Por ejemplo, el intervalo cerrado 0,1, intersección con los racionales. Entonces ese conjunto va a ser un conjunto de muchos puntitos aquí. Va a ser numerable como aprendieron en cálculo 1, pero va a ser un conjunto infinito de puntos. Entonces la pregunta es, este conjunto, que es un conjunto acotado, ¿le podemos asignar una longitud o no? Y bueno, vamos a ver más adelante que sí. Para ello vamos a tener que definir una cosa que se llama, no vamos a ver la medida de Lebesgue realmente, sino vamos a ver que lo que nos va a interesar es que esos conjuntos tengan medida cero. Entonces vamos a poder asignarles un número justamente a la longitud de ese conjunto. ¿Y eso por qué? Porque en los que ya llevaron cálculo 2, probablemente que llevaron el Spivak, eh, vieron ese teorema que dice que toda función continua en un compacto es integrable, y luego se pueden tener discontinuidades. Por ejemplo, la función discontinua en un punto y va a seguir siendo integrable. Eh, Se puede tener la función discontinua en un número finito de puntos, finito, y va a seguir siendo integrable según Riemann. Pero se puede tener algo como esto, que tenga un conjunto de discontinuidades infinito no numerable, por ejemplo, pero si ese conjunto de discontinuidades es de medida cero, va a resultar que la función va a seguir siendo Riemann integrable. Eh, y por supuesto van a haber funciones cuyo conjunto no sea de medida cero y no van a ser integrables según Riemann, pero en análisis matemático van a ver justamente a más detalle esto de aquí, que es la medida de Lebesgue, con lo cual se llega a la integral de Lebesgue. Entonces, integrales que no van a ser, funciones que no van a ser integrables según Riemann, van a ser integrables según Lebesgue. Pero eso no es tema del curso de cálculo, solamente es para que sepan que hay extensiones de la integral de Riemann. Entonces, funciones que no son Riemann integrables van a ser Lebesgue integrables, y se puede seguir generalizando más y más y más. Entonces, nosotros no vamos a ver la construcción de la medida de Lebesgue, pero sí vamos a ver este concepto de... ¿Y ahora qué pasa con esto?
de conjuntos de medida cero. Ok, entonces así como medimos longitud asignando un número positivo, también la medida de área va a consistir en asignar números no negativos a un conjunto de puntos en el plano R2, y así la misma idea se va a aplicar con el volumen, asignar números no negativos a un conjunto de puntos en el espacio R3. Entonces, en el caso del área, que es lo que nos va a ocupar en cálculo 2, la medida de área va a consistir en asignar números no negativos a un conjunto de puntos en R2, de manera que un conjunto de puntos dado va a tener un área más pequeña que otro conjunto de puntos dados. Entonces vamos a poder comparar, va a ser una medida que nos va a permitir comparar. Entonces, con esto, digamos, esto se conecta con el video de la clase número 2 donde les muestro la definición del área, de lo que es el área, mediante una función que toma elementos de cierto conjunto y me da un número real. Y entonces esa función va a cumplir ciertas propiedades que, según la idea intuitiva que tenemos de área, debe de cumplir. Y con esos axiomas que se le va a pedir tanto al conjunto P como a la función mu, se demuestran varios hechos que sabemos acerca del área. Entonces, realmente es una definición, va a ser una definición más precisa, pero no va a ser la definición final. Digamos, la cosa que define esto de manera formal es el concepto de medida, pero eso no lo vamos a ver aquí. Ok, y bueno, luego lo que vimos aquí fue un poco de topología porque vamos a utilizar ese lenguaje para, para ir viendo estos conceptos que les puse aquí, como el de medida cero, el teorema, el criterio de integrabilidad de Lebesgue, etcétera, etcétera. Entonces, para no perderse, les di una pequeña introducción a lo que principalmente lo que quiero es definir qué son puntos interiores, qué son conjuntos acotados, y muchas veces vamos a estar hablando de la topología. Entonces, para que no se pierdan con el lenguaje, puse la definición de topología en abstracto. Entonces, ¿qué es la definición no punto uno? Dice, sea X un conjunto no vacío y sea tau una colección de subconjuntos de X. Entonces, este tau siempre va a estar formado por subconjuntos del espacio total. Entonces, a ese par de X y tau se le va a llamar espacio topológico si cumple las siguientes propiedades. Número 1, que el vacío y el total estén en esa colección de subconjuntos tau. Número 2, que si tengo una colección finita de subconjuntos o de elementos de tau, entonces la intersección de todos ellos también va a pertenecer a tau. Y la tercera condición es que si tomo una colección arbitraria de elementos en tau, la unión arbitraria de todos ellos también tiene que estar en tau. Ahora, lo que puse aquí en amarillo es para que se den cuenta que en este caso, en que la colección es finita, entonces podemos numerar los conjuntos que agarremos aquí. Entonces U1, U2 hasta UN está en tau, entonces la intersección de todos ellos está en tau. Pero aquí hacía notar que esta lambda que está aquí, esta lambda es un conjunto de índices. Y como esa colección es arbitraria, ese conjunto de índices puede ser ya sea como este IN, finito, puede ser que sea numerable como los naturales o los racionales. En el caso de que sea numerable, entonces yo voy a poder seguir haciendo esto.
Entonces, como los naturales son numerables, los racionales también, o los enteros, yo puedo tomar e irlos contando, irlos etiquetando, porque es un conjunto que se puede contar, pero este lambda todavía es más general porque puede incluir un conjunto que sea no numerable, como por ejemplo los números reales. Entonces, este lambda puede ser R. Entonces, en ese caso, como R o los irracionales, por ejemplo, o cualquier otro conjunto no numerable, de los reales. Entonces, en este caso, ya no puedo hacer U1, U2, U3, porque esta cosa no se puede numerar. Entonces, cuando demuestren esta propiedad, no pueden utilizar esto así. Lo tienen que hacer en general, porque este lambda en general es un conjunto que puede ser no numerable. Entonces, y si es no numerable, entonces no puedo hacer esta lista de elementos como si ese lambda fuera n o q, aunque incluye ese caso, en general no. Entonces, a los elementos de tau se les llaman los abiertos del espacio X, y a esa tau, que es que es la colección de subconjuntos de X, se le llama la topología de X. Entonces, como esos son los abiertos, la definición de topología se resume diciendo: número 1, que el vacío y el total sean abiertos. Número 2, que si tengo una colección finita de abiertos, o como está escrito aquí más bien, la intersección finita de abiertos es abierta, y la unión arbitraria de abiertos es abierta. Entonces, eso va a definir una topología. Ahora, este ejemplo que puse aquí va a ser parte del problema 1 de la tarea examen. Junto con otro que viene más adelante, que resolví en el video de la clase, al final de la parte 2 de la clase 2, o sea, el video 4 que subí ayer. Entonces, esto es para que vean cómo utilizar la definición de topología para demostrar algo, y para que se den cuenta de ciertas cosas que fui mencionando acá. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar que los números reales con la topología estándar es un espacio topológico. Entonces, cuando me dicen la topología, para yo saber cómo, para yo poder demostrar que esto es un espacio topológico, tengo que saber quiénes son los abiertos en esta topología. Entonces, aquí me dice que es la topología estándar de los números reales. Esa topología estándar de los números reales es la que aprendieron en cálculo 1, que es la de los intervalos abiertos. Entonces, por eso aquí defino en amarillo un conjunto A o un subconjunto A de R es abierto en la topología estándar si para cada punto X en ese subconjunto. Entonces, aquí pueden ver el dibujo. Tengo todos los números reales. Tengo el subconjunto A de R, que es este amarillo. Entonces, lo que dice la definición es que ese conjunto va a ser abierto en la topología estándar si para cada punto de A, entonces aquí me tomé este verde, existe un número real positivo. Entonces, epsilon pertenece a R+, que significa que epsilon es un número real y es mayor que 0. Tal que la bola de radio epsilon centrada en X está totalmente contenida en A. Entonces, ¿qué significa eso? La bola de radio epsilon centrada en X es el conjunto de puntos Y en R tal que la distancia de X a Y es menor que epsilon. Y en este caso, esta distancia es la distancia euclidiana que definieron en cálculo 1, que era el valor absoluto. Entonces, la distancia entre X y Y es el valor absoluto de Y menos X. Entonces, esta bola lo que significa es tener un intervalo de radio epsilon. Entonces, si este es el X que está en A, debe de existir un número real epsilon. En este caso aquí se puede ver por ejemplo, verde. Entonces, de aquí sería X más epsilon y de aquí sería X menos epsilon. Entonces, este intervalito verde está totalmente adentro del conjunto A. Entonces, eso significa que, bueno, y eso tiene que ser para todos los puntos de A. Entonces, si está aquí, pues se puede construir. Si está muy pegadito a la frontera de A,
yo puedo, por la propiedad de densidad de los números reales, siempre encontrar un número que esté entre el punto y el extremo del intervalo. Siempre hay un real ahí. Entonces siempre puedo dibujar el intervalito abierto, que es esta bolita, que está totalmente contenida en A. Entonces en ese caso este A es un conjunto abierto, y de hecho estos mismos intervalos son conjuntos abiertos también en la topología estándar. Entonces, siempre que yo dé una topología, tengo que decir quiénes son los abiertos. Entonces van a haber topologías, como voy a mencionar más adelante, otra, donde los abiertos son diferentes y es totalmente, digamos, se nos hace totalmente extraño de cómo son los abiertos con una topología distinta, porque nosotros estamos acostumbrados a que los abiertos son los intervalos abiertos en la recta. Pero eso es porque son los abiertos que estamos manejando, y eso nos da esta topología. ¿De acuerdo? Ahora, esta forma aquí, cuando estoy poniendo distancia, ya estoy diciendo que puedo medir en este espacio. Pero en un espacio topológico en general, no es necesario que yo pueda medir. Entonces, los abiertos pueden ser cosas extrañas. O sea, si dibujo, los abiertos pueden ser, no sé, los puedo poner así, o pueden ser puntos, o pueden ser intervalos cerrados. Por ejemplo, si estoy hablando de R y mi topología es otra, los abiertos pueden ser los cerrados, o los abiertos pueden ser intervalos abiertos semi-infinito por la derecha, o abiertos semi-infinito por la izquierda, y la cosa cambia totalmente. Pero en la topología estándar que estamos acostumbrados, y es la que vamos a estar manejando siempre, los abiertos son de esta forma y la topología está inducida por esa forma de medir. Entonces, la parte 2 del problema 1 de la tarea de examen es una topología diferente, justamente para que empiecen a entender esas diferencias, y esa topología no viene de una métrica como esta. Cuando digo métrica, ¿qué significa eso? Que los reales son un espacio métrico también, o sea, tengo una forma de medir. Y esta distancia que definieron ustedes cumple con estas propiedades, que es mayor o igual que 0 para todo par de números reales, y que es igual a 0 solo si es el mismo número. Es simétrico, o sea, valor absoluto de y menos x es valor absoluto de x menos y, y cumple la desigualdad del triángulo. Entonces, estas tres propiedades, justamente, cuando uno sustituye valor absoluto por d de xy, o sea, tendría d de x, y mayor o igual que 0 para todo xy, en el espacio x, por ejemplo, y la distancia de xy es igual a 0. Si solo si x es igual a y, digamos, sería la primera propiedad. La segunda, pues diría que dxy es igual a dyx. Y la tercera, pues diría que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Entonces, esta cosa justamente es la definición de un espacio métrico, y esa D se llama métrica. Entonces, todo espacio métrico es un espacio topológico, como podemos ver aquí. De hecho, la demostración que vamos a hacer aquí, se puede sustituir las bolas por estas Ds que están aquí, y estarían demostrando que un espacio métrico es un espacio topológico. Pero obviamente a la inversa no es verdad eso. Entonces se pueden ver, hay condiciones para saber si una topología es inducida por una métrica o no. Pero eso no es tema de este curso, ya son temas de topología, de análisis matemático. Muy bien, entonces, una vez que uno define los abiertos, tiene que demostrar estas tres cosas. Entonces, la primera es demostrar que el vacío es un conjunto abierto en esta topología. ¿Y qué significa que un conjunto sea abierto en esta topología? Pues que para cada punto del conjunto exista un número real positivo tal que la bola de radio epsilon centrada en ese punto está totalmente contenida en ese conjunto que estoy viendo si es abierto o no.
Entonces diría, para todo x en el vacío existe un epsilon mayor que cero, tal que la bola de radio epsilon centrada en x está contenida en el vacío, pero el vacío no tiene elementos, entonces no hay ningún punto en esa vecindad que pertenezca al vacío, es decir, por vacuidad, el vacío es un conjunto abierto. Y para los reales, entonces tomamos el conjunto R, que es el total, en tau. Entonces para todo x que pertenece a R, bueno, hay que demostrar esto, perdón, por demostrar que R pertenece a tau. Entonces para todo x en R existe un epsilon mayor que cero, tal que la bola de radio epsilon centrada en x está contenida en R, y justamente esa bola es este intervalo abierto, y ese intervalo abierto trivialmente está contenido en R. Entonces por lo tanto, tanto el vacío como el total, en este caso el total, es R según la definición de aquí. Son abiertos. Luego la segunda parte es si U alfa pertenece a tau, entonces donde alfa pertenece a IN, acuérdense que IN es el conjunto 1, 2, finito, hasta N. Entonces aquí lo que... bueno, aquí lo explico acá abajo. Entonces por demostrar que si U alfa pertenece a tau, y aquí debería de poner para todo alfa que pertenece a IN, entonces la intersección es un abierto. Bueno, entonces decimos sea U alfa que pertenece a tau para alfa que pertenece a IN. Entonces tau es el conjunto de vecindades centradas en el punto de radio epsilon, que son los abiertos. Entonces, ¿qué significa esto de manera? Aquí está de manera abstracta, pero si lo pongo de manera extendida sería tomar 1, U2 hasta UN, una colección de abiertos en la topología tau. Y decimos sea U igual a la intersección de todos ellos. Entonces, esta es la intersección sobre alfa y en IN, que significa que es la intersección desde alfa igual a 1 hasta N de U alfa. Y justamente pues me queda 1, intersección U2, intersección U3 hasta UN. Ahora lo que hay que demostrar es que este U es abierto, es decir, según la definición de abierto, hay que demostrar que para todo elemento de este conjunto U existe un número real positivo tal que la bola de radio epsilon centrada en X está contenida en ese conjunto U. Entonces para ver eso pues damos un elemento en U, sea X que pertenece a U. Y U es la intersección sobre alfa de los U alfas. Entonces, por definición de intersección, eso significa que X pertenece a U alfa para todo alfa en IN. Es decir, como X está en la intersección, eso significa que ese X está en cada uno de los conjuntos, por definición. Ahora, pero cada uno de estos U's es abierto. Cada uno de esos U's es abierto. Entonces, eso por definición, eso por hipótesis, cada U alfa es abierto. Entonces, por hipótesis quiere decir que existe un epsilon alfa, que vamos a marcar como epsilon sub alfa, con los alfas mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon alfa está totalmente contenida en U alfa. Entonces, ¿qué significa eso si lo ponemos uno por uno? Pues como U1 es abierto, existe un epsilon 1 mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon 1 centrada en X está contenida en U1. Como U2 es abierto, existe epsilon 2 positivo, tal que la bola de radio epsilon 2 está contenida en U2, etc. Como UN es abierto, existe epsilon n mayor que 0, tal que B epsilon n de X está contenida en UN. Y entonces lo que puse aquí es para ver por qué se tiene que elegir el mínimo entre las epsilons. Entonces yo puse dos conjuntos, el blanco que es el U1, este es el U1, ese blanco, y el verde que es U2. Entonces obviamente podría estar así también o de muchas formas distintas, pero pongo este para... O sea, siempre es bueno preguntarse qué pasa, no sé, para 2 o para 3, para que dé una idea de qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces U1 es todo este y U2 es todo este. Entonces me voy a agarrar un X en la intersección de U1 con U2, que es la parte roja. Entonces me agarro este X azulito. Ahora, como U2 es abierto, eso significa que existe un epsilon 2, tal que la bola, que es esta
blanca de radio epsilon 2, B epsilon 2X, está totalmente contenida en U2. Pero como X también está en U1 y U1 es abierto, eso quiere decir que existe un epsilon 2. Digo, aquí lo pongo grande, pero podría ser más chiquito. Puede ser epsilon 2 y esa bola amarilla o ese intervalo amarillo está totalmente contenido en U1. Entonces lo que uno ve aquí es que para que esté en la intersección tiene que ser el más chiquito de los dos, el que se tiene que agarrar. Si fuera el contrario, que aquí tengo 1, aquí tengo el U2 y por ejemplo aquí tengo el epsilon 2, pero para el 1 pues tengo un número más chiquito que sería el epsilon 1, pues agarro el más chiquito que en ese caso sería epsilon 1. Y según este dibujo acá sería epsilon 2. Entonces, pero lo que es seguro es que hay que agarrar el mínimo, el más chiquito. Entonces por eso decimos sea epsilon el mínimo de todas esas epsilons, todas estas. Y entonces lo que hay que demostrar es que la bola de radio epsilon centrada en X está totalmente contenida en la intersección. Entonces decimos sea Y que pertenece a esa bola. Ahora, por definición de abierto tenemos que el valor absoluto de Y menos X es menor que epsilon, pero epsilon es el mínimo de todas ellas. Y como es el mínimo, entonces ese mínimo es menor o igual que cada una de esas epsilons. Entonces siempre va a ser más chiquita que todas y a lo mejor es igual a una que es la mínima de todas ellas. Entonces eso implica que Y menos X es menor o igual que epsilon alfa para todo alfa. Lo cual demuestra justamente que esa bola está contenida en U. Y la parte 3, entonces ahora tomamos uno arbitrario. Ahora ya no puedo hacer lo mismo que hice aquí, de numerarlos, porque acuérdense que ese índice arbitrario puede ser cualquier cosa. Entonces la idea es similar. Tomamos una colección arbitraria U alfa abiertos, donde alfa pertenece a este conjunto de índices lambda, y hay que demostrar que la unión está en tau. Entonces damos un elemento en la unión. Como está en la unión, por definición quiere decir que está en al menos uno de los U alfas. Entonces si tengo la unión puede ser que esté así, separado por ejemplo. Creo que eso lo pongo acá. Bueno, sí, como es la unión puede ser que esté así. Entonces el X está en al menos uno de esos dos, porque está en la unión. O puede ser que esté como uno contenido en el otro, entonces la X va a estar en al menos uno de ellos dos, por definición de unión. Entonces X pertenece a U alfa para algún alfa que pertenece a lambda. Y como cada uno de estos es abierto por hipótesis, eso significa que existe un epsilon alfa igual que antes, mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon alfa está contenida en U alfa. Entonces, como aquí. Entonces, por ejemplo, este amarillo también nos hace ver que tenemos que escoger a epsilon como el mínimo de todas esas epsilons alfa para asegurar que esa bola esté contenida en cualquier U alfa que contenga X. Y ya está. Entonces, como X es arbitrario, eso se repite para cada punto de U, asegurando que todo punto en U, para todo punto en U existe un epsilon que es el mínimo de todos ellos, tal que la bola de radio epsilon centrada en X está contenido en U. Entonces lo que tienen que hacer es, aquí me salté, digamos, algún paso, pero queriendo que ustedes rellenen un poco la demostración que van a entregar en su tarea examen. Ahora, el siguiente, que es parte también de la tarea examen, es algo que se llama la topología discreta. Entonces, ¿cómo se define la topología discreta? Pues como cada subconjunto de un espacio X va a ser un abierto. Entonces, si X es un espacio topológico, cada subconjunto de él va a ser un conjunto abierto. Entonces, no es la misma topología que teníamos acá. Acá la topología, la definición de abierto es esta. Si para cada punto de X en A existe un epsilon, tal que la bola de radio epsilon está totalmente contenida en A. Pues ahora en esta otra topología
la topología discreta, un abierto va a ser cualquier subconjunto de R. Entonces ese tau van a ser, si aquí creo que cometí un error, aquí no lleva esto, van a ser todos los conjuntos A tales que A está contenido en R. Entonces, por ejemplo, subconjuntos de los números reales pues son puntos como el número 1, el número pi, el número e, raíz de 2, 10 a la 8, 0, 1.1743, todos esos son subconjuntos de R. Entonces cada uno de ellos cumple con la definición de ser abierto. Entonces el 1 como un punto en esta topología es un conjunto abierto. Y aquí tengo pintado esto porque uno de sus compañeros me decía, bueno, pero entonces ¿cómo puedo ver que esté metido con una bola de radio epsilon? Y le decía, no, porque aquí esos intervalos o esas bolas ya no son los abiertos, ahora los abiertos son los subconjuntos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un abierto para el número 1 en R? En esta topología. Pues sería el mismo 1, porque el mismo 1 está contenido en R. Entonces es un abierto, según la definición de topología discreta. O podría ser el conjunto que tiene al 1 y al 2, porque es subconjunto de R. Entonces este también es un abierto de este. Entonces, un conjunto de dos puntos. Estos dos puntos es un abierto del número 1 en esta topología y es un abierto para el número 2 también. O el intervalo 1,2 también es subconjunto de R. Entonces ese, bueno, tendría que ser cerrado. Déjenme ponerle menos 1,2. Entonces este intervalo es un abierto para este, pero también un abierto aquí para el número 1 sería menos 1,2, por ejemplo. Así, que para nosotros sería un cerrado, en esta topología es un abierto para el número 1, porque es un subconjunto de R. Entonces todo cambia totalmente, la definición de punto interior, etcétera, etcétera, cambia totalmente. Entonces por eso les mencionaba esto. Obviamente estas cosas no las vamos a utilizar nosotros, pero en cálculo test van a ver, no van a haber diferentes topologías, va a ser la topología estándar, pero van a haber diferentes formas de medir, por ejemplo, que no solo es la distancia euclidiana. Entonces puedo tener bolas, puedo tener cuadrados, o puedo tener rombos como para medir, para decir que es un conjunto abierto, no la distancia euclidiana, nada más que nos da las bolas, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es demostrar que los reales en esa topología discreta es un espacio topológico. Esto lo discuto un poquito en la última parte de la clase 2 que subí. Entonces intenten hacerlo, no es complicado, es muy fácil de hecho. Es más fácil que el de los reales en la topología estándar. Luego lo que tenía aquí es el concepto de punto interior. Entonces, si tenemos un espacio topológico y un subconjunto de X, un punto interior de ese conjunto A va a ser un punto interior si existe un abierto U en la topología tal que X esté en U y esté totalmente contenido en A. Entonces aquí puse un diagrama en rojo un espacio X, en amarillo un subconjunto A y aquí en azul tengo el punto X. Entonces ese punto va a ser interior si existe un abierto, en este caso sería este azul, que está totalmente contenido en A. En el caso de los reales con la topología estándar, por ejemplo, si tengo este intervalo cerrado 1, 2, por ejemplo, entonces, y tomo cualquier X aquí adentro, entonces para este X siempre puedo encontrar un número que esté entre X y el extremo 2 por la propiedad de densidad de los reales, con lo cual puedo tener una bolita que esté totalmente contenida en el intervalo 1, 2. Pero eso no pasa, por ejemplo, con los extremos.
Si tengo el extremo el 1, por ejemplo, ese no es un punto interior porque no importa qué tan chiquito sea el épsilon, no puedo meter una bolita totalmente aquí, que quede contenida en el intervalo 1, 2 cerrado. Siempre va a haber una parte que se sale, entonces intuitivamente es claro lo que significaría punto interior en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que lo que les expliqué ahí? Es lo que puse aquí. En los reales, una vecindad de x en R va a ser un intervalo. Entonces, dado un x en R y un épsilon positivo, el abierto x menos épsilon, x más épsilon, que es la bola de radio épsilon centrada en x, que es este intervalo, que es el conjunto de reales y en R, tal que y menos x es menor que épsilon, es una vecindad de x. Entonces, esta notación lo que dice es que todos los números reales tal que la distancia con x sea menor que epsilon van a ser parte de esa bola. Entonces, si yo tengo este y que está aquí adentro, esta distancia de y a x, intuitivamente, pues es esto de aquí, que pinta en rojo. Y esto está totalmente adentro del intervalo azul. Pero puntos que están afuera, por ejemplo, este y, la distancia es grande, más grande que el intervalo azul. Entonces, estos puntos no son parte de esa bola. Entonces, esas bolas también se les llama vecindades o entornos también. Uno de sus compañeros también me hizo notar eso. Entonces, entorno, vecindad o vecindad o bola. Entonces, bola en el sentido general, que en una dimensión es un intervalo. Y eso fue todo lo que vimos en esta primera mitad. Entonces, espero que se escuche bien y con esto puedan hacer ese primer problema de la tarea.